el corazón de un pequeño pueblo español donde el sol abrazaba cálidamente las calles adoquinadas y el aire llevaba el aroma de los azahares, vivía un anciano llamado Eduardo. Eduardo era un hombre de tradición, con un corazón tan vasto como el océano, pero con pensamientos tan rígidos como los viejos robles que bordeaban la plaza del pueblo. Su vida era sencilla, pero llena del profundo amor que sentía por su única hija, Isabella. Isabella, una enérgica joven de 20 años, era la niña de los ojos de Eduardo. Desde el fallecimiento de su madre, siempre habían sido solo ellos dos, padre e hija contra el mundo. Eduardo vio en Isabel la continuación de su linaje, una joya preciosa que había que proteger a toda costa. Sin embargo, a medida que Isabella se convertía en mujer, sus deseos y sueños comenzaron a extenderse más allá de los muros protectores que su abuelo había construido minuciosamente a su alrededor. El inevitable choque de voluntades comenzó cuando Isabella comenzó a explorar el mundo del romance. Conoció a un joven, Carlos, cuya risa era tan contagiosa como los ritmos flamencos que llenaban el aire durante las fiestas del pueblo. Carlos, con sus ideas modernas y su comportamiento encantador, representaba todo lo que Eduardo temía. Un mundo que estaba cambiando demasiado rápido, un mundo que amenazaba con arrebatarle a su amada nieta. Isabella, todavía eres una niña ante mis ojos. Estas distracciones no son para ti. Debes concentrarte en lo importante, decía Eduardo, su voz mezclada con una mezcla de preocupación y desesperación mientras se sentaban bajo el sofá. Sombra del limonero en su patio trasero. Pero abuelo, ya no soy un niño. Tengo 20 años. Carlos es un buen hombre. Me respeta y me hace feliz. ¿No puedes simplemente darle una oportunidad? Isabella respondía. Sus ojos brillaban con el fuego del desafío, pero también suplicaban comprensión. Sus conversaciones a menudo terminaban en silencio, un pesado manto que los envolvía, lleno de palabras no dichas y miedos no abordados. Eduardo temía perder a Isabella en un mundo que no entendía, en elecciones que no podía controlar. Isabella, por su parte, anhelaba la libertad de amar, de cometer sus propios errores y de vivir una vida que fuera solo suya. A medida que los días se convirtieron en semanas, la tensión entre abuelo y nieta no hizo más que crecer. Isabella siguió viendo a Carlos, su amor floreciendo como las rosas en el jardín de Eduardo, un jardín secreto que una vez él había compartido alegremente con ella. Ahora era un símbolo de la creciente distancia entre ellos, una distancia que parecía ampliarse con cada día que pasaba. Eduardo observó desde la ventana con el corazón apesadumbrado, mientras Isabella se reía y giraba bajo la luz de la luna, con la mano en la de Carlos. La vista, en lugar de llenarlo de alegría por su felicidad, solo consolidó sus temores. En su corazón, sabía que la estaba perdiendo, no por la imprudencia de la juventud, sino por el inevitable paso del tiempo y las mareas cambiantes de la vida. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, la distancia entre Eduardo y su nieta, Lucía, se hizo cada vez más amplia. Su hogar, que alguna vez fue un refugio de calidez y risas, se había convertido en un campo de batalla de silencio y resentimiento. Lucía, una vez la niña de los ojos de Eduardo, ahora era una extraña bajo su techo, yendo y viniendo como un susurro en la noche. La salud de Eduardo, ya frágil por el desgaste de los años, comenzó a flaquear bajo el peso de su dolor. Cada pelea, cada portazo, cada día sin una palabra de Lucía, era un golpe a su ya debilitado estado. Sus manos, antes firmes y fuertes, ahora temblaban mientras se servía el café de la mañana, y el líquido oscuro reflejaba la tormenta que se avecinaba en su corazón. La noticia de las inminentes nupcias de Lucía llegó a Eduardo no a través de una amorosa invitación, sino a través de los chismes de los vecinos, susurros llevados por el viento, aterrizando como puñales en su corazón. Ella se va a casar, ¿sabes? Todo el pueblo está hablando de ello. Las palabras destinadas a consolar solo retorcieron el cuchillo más profundamente. Su nieta no solo se había distanciado, sino que también había decidido entrar en un nuevo capítulo de su vida sin él. Darse cuenta de que no estaba invitado a la boda, de que no estaría a su lado cuando ella cruzara el umbral de su nueva vida, fue un dolor que Eduardo no pudo describir. Fue un rechazo, una negación del lugar que él ocupaba en su vida,
una señal de que tal vez la había perdido para siempre. Su salud, que ya estaba al borde del abismo, cayó en picada. Las noches de insomnio, atormentadas por los recuerdos de Lucía cuando era niña, su risa llenando la casa, ahora fueron reemplazadas por el eco de su ausencia. El corazón de Eduardo, cargado de dolor, latía cada día más lento, como si también él hubiera perdido las ganas de seguir adelante. Su casa, una vez llena de la luz de su vida compartida, ahora parecía una tumba, cada habitación un recordatorio de lo que se había perdido. El reloj de pie del pasillo, que alguna vez fue un reconfortante tic-tac que marcaba el paso de días pacíficos, ahora sonaba un lúgubre canto fúnebre, contando los momentos restantes de su corazón destrozado. En el silencio de su soledad, Eduardo se encontró hablando con las paredes, con las sombras, con el fantasma de Lucía que permanecía en los rincones de su visión. «¿Por qué, mi querida? ¿Por qué me has abandonado?» Pero la única respuesta fue el eco de su propia voz, un recordatorio del abismo que se había abierto entre ellos. A medida que se acercaba el día de la boda, Eduardo luchaba con los demonios de la ira, la traición y el amor tácito. Cada emoción es un hilo en el tapiz de su dolor, tejiendo un retrato de un hombre perdido en el ocaso de sus años, lamentando la pérdida de un vínculo que había definido su propia existencia. La tranquilidad de la tarde fue rota por el urgente timbre de un teléfono en algún lugar de las profundidades del hospital local. «Servicio de ambulancia, tenemos una emergencia». La voz del vecino de Eduardo, Carlos, chisporroteó a través de la línea, llena de preocupación. El sol colgaba bajo en el cielo, proyectando largas sombras a través de las ventanas de la casa de Eduardo, donde yacía inmóvil sobre el frío suelo de baldosas, con la respiración entrecortada y el rostro marcado por el dolor de la traición. Carlos había venido con la simple intención de ver cómo estaba el anciano, sabiendo la agitación que se había estado gestando en su corazón. La vista que lo recibió al abrir la puerta era una que había temido, pero para la que nunca estaba completamente preparado. Eduardo, el pilar de fortaleza del barrio, el hombre que siempre había saludado el día con una sonrisa, ahora parecía disminuido, una mera sombra de sí mismo. Los paramédicos llegaron con prisa nacida de la urgencia, sus movimientos rápidos y practicados mientras navegaban a través del espacio reducido hasta donde yacía Eduardo. El aire estaba cargado de tensión mientras trabajaban para estabilizarlo. Sus voces eran un murmullo bajo contra el telón de fondo de la respiración dificultosa de Eduardo. Cuando la sirena de la ambulancia atravesó el aire tranquilo del vecindario, llevando a Eduardo al hospital, Carlos no pudo evitar sentir una profunda y punzante culpa. Se preguntó si podría haber hecho algo más, alguna palabra de consuelo que hubiera podido aliviar la carga de Eduardo. La comunidad había observado con gran pesar la creciente brecha entre Eduardo y su nieta, pero nadie sintió su peso más que Carlos, quien se había convertido en un confidente involuntario en los momentos más oscuros de Eduardo. El hospital era una mancha de paredes blancas y pasos apresurados mientras Eduardo era apresurado por los pasillos, su condición precaria colgando de un hilo. Los médicos se movían con una precisión y urgencia que no revelaban ninguna emoción, pero sus ojos decían mucho de la naturaleza crítica de la situación de Eduardo. A medida que caía la noche, la habitación de Eduardo en la unidad de cuidados intensivos se convirtió en un faro de esperanza y desesperación, y el pitido de las máquinas era un recordatorio constante de la fragilidad de la vida. Carlos estaba sentado junto a su cama, un guardián silencioso, vigilando al hombre que se había convertido en algo más que un vecino, sino un amigo, una parte más de su familia extendida. La noticia de la hospitalización de Eduardo se extendió por el barrio como la pólvora, con un aliento colectivo contenido en anticipación de su recuperación. Sin embargo, en medio de la preocupación y las oraciones, había una corriente subyacente de ira. ¿Cómo pudo Lucía, la nieta que Eduardo había adorado y criado con todo el amor que un corazón podía reunir, abandonarlo en su hora de necesidad? En el silencio estéril del hospital, mientras Eduardo yacía suspendido entre la vida y la muerte, las complejidades de los vínculos familiares, del amor dado y negado, se arremolinaban a su alrededor como una tempestad. Los médicos hablaron en voz baja de su condición,
del corazón que había dado demasiado, del espíritu que luchaba por aguantar. Habían pasado 2 días desde que Eduardo fue llevado al hospital, y cada momento oscilaba entre la desesperación y los más débiles destellos de esperanza. La habitación del hospital, con su olor estéril y el zumbido constante de la maquinaria, se había convertido en un mundo en sí mismo, un espacio liminal donde Eduardo libró su batalla silenciosa. Los médicos, con su serena eficiencia y cuidadosas palabras, habían trabajado incansablemente y sus esfuerzos eran testimonio de la resistencia del espíritu humano. La recuperación de Eduardo, aunque gradual, fue un rayo de luz en los oscuros pasillos del hospital. Sus ojos, alguna vez nublados por la sombra de la traición y el dolor, comenzaron a aclararse, reflejando una chispa de algo que había faltado en los días anteriores: resolución. Tumbado en la cama del hospital, se encontró atravesando los paisajes de sus recuerdos, cada uno de los cuales era una pieza del mosaico de su vida. La risa de un niño, el calor de una comida compartida, las lágrimas derramadas en silencio en la oscuridad de la noche. Cada recuerdo, tanto amargo como dulce, era un paso en el camino que lo había llevado hasta allí. Los médicos, al observar la mejoría de Eduardo, vieron no solo la curación de sus dolencias físicas, sino también el regreso de su espíritu. «Estás mejorando», decían, con una mezcla de desapego profesional y atención genuina en sus voces. «Pero no debes preocuparte. El estrés es un enemigo formidable». Su consejo, aunque médicamente sólido, era más fácil decirlo que hacerlo. ¿Cómo no preocuparse cuando el tapiz de su familia, alguna vez tejido con hilos de amor y comprensión, se había deshilachado y deshecho? Sin embargo, a medida que pasaban los días y la perspectiva de ser dado de alta se hacía realidad, Eduardo encontró dentro de sí una fuente de fuerza que pensaba que se había secado. El hospital, con sus paredes que habían escuchado las historias de innumerables almas, se había convertido en un crisol, transformando el dolor y la desesperación en un renovado sentido de propósito. El día de su alta, Eduardo se encontraba en la puerta del hospital, con la cálida luz del sol en su rostro, en marcado contraste con la luz fría e impersonal de su habitación. Él sonrió, no de felicidad, sino de reconocimiento del viaje que le esperaba. El camino a casa no era solo un camino físico, sino una metáfora del viaje interior, un viaje de reconciliación y perdón. Caminando lentamente, cada paso era un testimonio de su determinación. Eduardo sintió el peso de sus años, pero también la ligereza de un corazón que comenzaba a sanar. El vecindario, con sus imágenes y sonidos familiares, le dio la bienvenida de regreso, no como el hombre que se había ido, sacudido por la traición, sino como alguien que había enfrentado las profundidades de la desesperación y había decidido superarla. A medida que Eduardo se acercaba a su casa, la puerta que alguna vez había representado la barrera entre él y Lucía, entre los agravios del pasado y la posibilidad de perdón, ahora se alzaba como una puerta de entrada. Detrás de esto yacen no solo los ecos de las discusiones y el silencio del distanciamiento, sino también el potencial para nuevos comienzos. Eduardo hizo una pausa, con la mano en el pomo de la puerta. El frío metal era una conexión tangible con el mundo que había dejado atrás. Respiró hondo y el aire se llenó de los aromas de la vida que transcurría a su alrededor, de las comidas que se preparaban, de las risas de los niños, de los innumerables pequeños dramas que componen el tapiz de la existencia humana. Al girar la llave y cruzar el umbral, Eduardo no regresaba a la vida que había conocido, sino que entraba en un nuevo capítulo. La casa, con sus habitaciones llenas de recuerdos, esperaba no solo al hombre que había sido, sino al hombre en el que se había convertido. En el silencio que lo recibió, Eduardo supo que el viaje que tenía por delante estaría lleno de desafíos, pero también sabía que dentro de él yacía la capacidad de comprensión, compasión y amor. Y así, cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras y bañando el mundo con una luz dorada, Eduardo comprendió que la curación no era solo una cuestión del cuerpo, sino del corazón. El camino hacia la reconciliación, hacia la paz, no se encontraba en el olvido de las heridas del pasado, sino en abrazarlas, en la comprensión de que del dolor podía surgir la fuerza, del distanciamiento, la cercanía
y de las profundidades de la desesperación, la esperanza. El regreso de Eduardo a casa, si bien supuso un alivio físico de los confines estériles del hospital, lo empujó a una realidad que ya no podía ignorar. La casa, con su pintura descascarada y sus pisos crujientes, era un testimonio del paso del tiempo y del abandono nacido de años de dolor y aislamiento. Las paredes antes vibrantes, llenas de risas y amor, ahora resonaban con el silencio de su soledad. Las dificultades financieras, un ladrón silencioso, se habían colado por las grietas, dejando tras de sí un duro recordatorio de la precaria existencia de Eduardo. La comprensión de que ya no tenía fuerzas para reconstruir su vida, para ahuyentar las sombras de la pobreza con el sudor de su frente, pesaba mucho en su corazón. Mientras Eduardo caminaba por el vecindario, la visión de los niños jugando en el patio, con sus risas atravesando el denso velo de sus pensamientos, le provocó una punzada agridulce en el corazón. Los recuerdos de Lucía cuando era niña, con sus manos cubiertas de pintura, su risa llenando el aire, surgieron de lo más profundo de su mente, un cruel recordatorio de lo que se había perdido. Las lágrimas que brotaron de sus ojos eran una mezcla de arrepentimiento, pérdida y un profundo anhelo por el pasado. Fue entonces, en medio de este tumulto de emoción, que la mirada de Eduardo se posó en una pequeña figura que se encontraba separada de los demás. Una niña, de no más de 7 u 8 años, con la ropa raída y sucia, observaba a los otros niños con un anhelo que reflejaba el suyo. Sus ojos, grandes y llenos de una comprensión mucho más allá de su edad, se encontraron con los de él, y en ese momento Eduardo vio no solo a un niño marcado por las duras realidades de la vida, sino un reflejo de sus propias luchas. Movido por una compasión que surgía de lo más profundo de su ser, Eduardo se acercó a ella, con pasos vacilantes, pero impulsados por un propósito que no podía comprender del todo. «¿Estás bien, niña?», preguntó, su voz suave, un marcado contraste con el tono grave que había hablado de ira y desesperación en días pasados. La respuesta de la niña fue un simple asentimiento, pero sus ojos, brillantes por las lágrimas no derramadas, lo decían todo. Eduardo, al ver la vacilación en su postura, se arrodilló ante ella, poniéndose a su nivel, en un gesto de empatía y bondad. «Nadie debería sentirse solo», dijo, sus palabras no solo para ella, sino también para él mismo. En ese momento, Eduardo se dio cuenta de que su viaje a casa no era solo un regreso a un lugar de desesperación personal, sino una oportunidad para redefinir su propósito. La comprensión de que todavía podía marcar la diferencia, incluso en sus últimos años, incluso agobiado por dificultades financieras y fragilidad física, encendió una chispa dentro de él. Le ofreció la mano a la niña, una promesa silenciosa de apoyo, de luchas compartidas y de esperanza. Juntos caminaron hacia su casa, no como un lugar marcado por la pobreza y la soledad, sino como un santuario donde nuevos comienzos podían echar raíces. Eduardo, una vez consumido por los arrepentimientos de su pasado y el dolor del distanciamiento, ahora vio un camino a seguir, iluminado por el simple acto de acercarse a otra alma necesitada. Al cruzar el umbral de su casa, Eduardo sintió un cambio dentro de sí mismo. La casa, con todas sus imperfecciones y recordatorios de una vida llena de alegría y tristeza, ahora encierra la promesa de renovación. En los ojos de la joven, que miraba a su alrededor con una mezcla de curiosidad y asombro, Eduardo vio no solo la posibilidad de un mañana mejor para él, sino también la oportunidad de remendar el tejido de su comunidad, un hilo a la vez. Y así, cuando las primeras estrellas de la tarde comenzaron a titilar en el cielo, arrojando un suave resplandor sobre el mundo, Eduardo comprendió que si bien su fuerza física puede haber menguado, su capacidad de amar, de dar y de cambiar la vida de quienes lo rodeaban permanecieron intactos. El viaje que teníamos por delante, plagado de desafíos e incertidumbres, tenía ahora un nuevo significado, un nuevo propósito. Frente a la adversidad, Eduardo había encontrado una manera de forjar una conexión, de construir un puente a través del abismo de la soledad y la desesperación, demostrando que incluso en los tiempos más oscuros hay luz, hay esperanza y existe la esperanza duradera. Poder del espíritu humano.
El corazón de Eduardo se apretó ante las palabras de la niña. Una mezcla de incredulidad y tristeza lo invadió. La sola idea de que un alma tan joven tuviera que valerse por sí misma en un mundo que podía ser tan cruel le provocó escalofríos. La dura realidad de su vida, marcada por el abandono y la supervivencia en los restos encontrados en los bancos del parque, contrastaba marcadamente con los recuerdos de la infancia de su propia nieta, una vez salvaguardada por su amor y cuidado. ¿Cómo te llamas?, preguntó Eduardo, su voz suave, tratando de cerrar la brecha entre ellos con amabilidad y preocupación. Sofía, respondió ella. Su voz apenas era más que un susurro, pero cargando con el peso de su lucha. La mente de Eduardo se aceleró, tratando de idear un plan para ofrecer algo más que palabras de consuelo. La idea de que Sofía hubiera sobrevivido con tan escaso sustento, mientras él se sentaba refugiado en sus propios problemas, despertó una resolución en su interior. Puede que se haya lamentado de sus propias dificultades financieras y de las limitaciones físicas que la edad le había impuesto, pero la visión de esta joven, tan resistente pero tan vulnerable, encendió la determinación de actuar. «Ven conmigo», la instó, guiándola suavemente hacia su casa. La decisión de acogerla, aunque fuera momentáneamente, se tomó con plena conciencia de sus limitados medios. Sin embargo, la idea de dejarla a su suerte en las calles era inconcebible. La casa de Eduardo, humilde y desgastada como era, sería un refugio para Sofía, un lugar donde podría encontrar calidez, seguridad y una comida compartida con amabilidad. Cuando entraron a la casa, Eduardo se ocupó en la cocina, movimientos familiares pero imbuidos de un nuevo propósito. El acto de preparar una comida, por simple que sea, era un testimonio de la capacidad humana de empatía y compasión. Observó cómo Sofía comía. Su vacilación inicial dio paso a los inequívocos signos de hambre y sus ojos se iluminaban con cada cucharada. El silencio que los envolvió estaba lleno de entendimientos tácitos. Para Eduardo, la presencia de Sofía en su casa le trajo una sensación de compañerismo que tanto había echado de menos. Para Sofía, la amabilidad de un extraño en su momento de necesidad fue un bálsamo para las heridas del abandono. Después de la comida, Eduardo se sentó con Sofía, su mente lidiando con la realidad de su situación. La idea de regresar a las calles, a una vida de incertidumbre y peligro, era insoportable. Resolvió buscar ayuda, acercarse a la comunidad y a las autoridades locales si fuera necesario para asegurar un futuro mejor para Sofía. La noche avanzaba silenciosamente y por primera vez en mucho tiempo la casa de Eduardo se sentía viva con la presencia de otra persona. Le ofreció a Sofía un lugar para dormir, un pequeño pero significativo gesto que marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de ambos. Mientras Eduardo yacía en su cama, los acontecimientos del día repitiéndose en su mente, se dio cuenta de que este encuentro inesperado había cambiado algo dentro de él. La desesperación y la soledad que habían sido sus constantes compañeras ahora se entremezclaban con una sensación de propósito. Al ayudar a Sofía, Eduardo encontró una apariencia de redención, una oportunidad de marcar una diferencia en la vida de otra persona. El día siguiente amaneció con una sensación de anticipación. Eduardo, con Sofía a su lado, se propuso navegar por la burocracia y los servicios sociales que podrían ofrecerle una solución más permanente. El viaje estuvo plagado de desafíos, pero la determinación de Eduardo fue firme. Él había prometido pensar en algo para ayudarla y estaba decidido a cumplir esa promesa. Al final, las acciones de Eduardo no solo cambiaron el curso de la vida de Sofía, sino que también transformaron la suya propia. El vínculo que se formó entre ellos, nacido de la compasión y nutrido por comidas y conversaciones compartidas, fue un testimonio del poder de la conexión humana. Eduardo se había embarcado en este viaje creyendo que le estaba ofreciendo a Sofía un salvavidas, pero en realidad ella le había ofrecido tanto, si no más. Al darse a sí mismo, Eduardo había redescubierto la alegría y la satisfacción que se obtienen al marcar la diferencia, al abrir su corazón y su hogar a alguien necesitado. La decisión de Eduardo de tomar a Sofía bajo su protección, de ofrecerle una apariencia de la infancia que injustamente le habían negado, no fue tomada a la ligera. Consciente de sus propias limitaciones financieras
y de las limitaciones físicas que la edad le había impuesto, reconoció la cruda verdad. Cualquier dificultad que pudieran enfrentar juntos palidecía en comparación con la soledad y el peligro que Sofía encontraría sola en las calles. A pesar de su vacilación inicial, un destello de esperanza se encendió en los ojos de Sofía cuando aceptó quedarse con Eduardo. Esta frágil confianza, nacida de la desesperación y alimentada por la preocupación genuina de Eduardo, marcó el comienzo de un pacto tácito entre ellos. Eduardo, a su vez, sintió un renovado sentido de propósito, la convicción de que, a pesar de las probabilidades, estaba tomando la decisión correcta. El pequeño pueblo, con su comunidad muy unida, bullía de susurros y especulaciones a medida que se corría la voz sobre la nueva compañía de Eduardo. Los vecinos, que alguna vez fueron figuras distantes en el contexto de su existencia solitaria, ahora le lanzan miradas curiosas y sus murmullos son una mezcla de escepticismo e intriga. Eduardo, sin embargo, no se dejó intimidar por los chismes. Su enfoque se centró únicamente en brindarle a Sofía la estabilidad y el cuidado que merecía. Al reconocer la importancia de la educación como base para un futuro mejor, Eduardo tomó medidas para inscribir a Sofía en la escuela local. El proceso, plagado de obstáculos burocráticos y las miradas críticas de quienes dudaban de su capacidad para cuidar de ella, fue un testimonio de su determinación. Sabía que la educación era una llave que podía abrir puertas a oportunidades más allá de los límites de sus circunstancias actuales. Con sus finanzas ya al límite, Eduardo usó lo último de sus ahorros para comprar útiles escolares y ropa para Sofía. Cada artículo, aunque modesto, fue elegido con cuidado, símbolo de su compromiso con el bienestar y el futuro de ella. El acto de comprar estas necesidades, si bien lo dejó financieramente vulnerable, fue un sacrificio que Eduardo hizo voluntariamente, una expresión tangible de su dedicación a la educación de Sofía. El primer día de clases de Sofía marcó un hito importante en su viaje juntos. Vestida con su ropa nueva, con una mochila al hombro, era una visión del potencial que Eduardo había visto en ella desde el principio. Su temor inicial dio paso a una tranquila confianza cuando entró al salón de clases, la mirada solidaria de Eduardo su ancla en este ambiente nuevo y desconocido. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, el vínculo entre Eduardo y Sofía se profundizó. El escepticismo de los vecinos se fue desvaneciendo gradualmente al presenciar los cambios positivos tanto en el comportamiento de la niña como en el espíritu de Eduardo. Lo que alguna vez fueron chismes susurrados se transformaron en palabras de admiración y apoyo, un reflejo de la creciente aceptación y respeto de la comunidad por el acto desinteresado de Eduardo. Eduardo, por su parte, encontró consuelo en la rutina que establecieron, en las comidas compartidas, las sesiones de tarea y los momentos tranquilos de compañerismo que llenaban su hogar, una vez solitario. La presencia de Sofía trajo una vitalidad y un propósito a su vida que no sabía que le faltaba. A pesar de los desafíos que enfrentaron, desde dificultades financieras hasta alguna que otra mirada crítica, Eduardo y Sofía perseveraron. Su viaje fue un testimonio del poder de la compasión, la resiliencia del espíritu humano y el profundo impacto de abrir el corazón y el hogar a otro. Al elegir cuidar de Sofía, Eduardo no solo le brindó la oportunidad de una vida mejor, sino que también redescubrió su propia capacidad de amor y esperanza en el proceso. Juntos, afrontaron el futuro con tranquila determinación, unidos por el vínculo inquebrantable que habían forjado ante la adversidad. El viaje de Eduardo con Sofía se había transformado de un acto espontáneo de bondad a un compromiso deliberado con su futuro. Al reconocer la necesidad de brindarle un entorno familiar estable y legalmente reconocido, Eduardo se embarcó en el proceso de adopción oficial. Esta decisión, llena de amor y deseo de asegurar el bienestar de Sofía, marcó un importante punto de inflexión en su vida en común. El laberinto burocrático de los procedimientos de adopción era desalentador, y cada formulario, cada nombramiento y cada requisito legal presentaba su propio conjunto de desafíos. Sin embargo, Eduardo los superó con una determinación impulsada por la visión de un futuro mejor para Sofía. Su determinación era inquebrantable, impulsada por la creencia de que ningún obstáculo era demasiado grande cuando se trataba de su seguridad y felicidad.
Con el tiempo, sus esfuerzos dieron frutos. El día que recibieron los documentos oficiales que confirmaban la adopción fue de profunda emoción. Eduardo, sosteniendo los papeles como si fueran el tesoro más preciado, sintió que se le quitaba un peso de encima. No solo le había dado a Sofía una familia, sino que también le había garantizado sus derechos y protección bajo la ley. La importancia de este acto se extendió más allá del ámbito legal. Era una declaración de su vínculo, un padre y una hija forjados no por sangre, sino por elección. Con la adopción vino la elegibilidad para recibir beneficios sociales, un salvavidas financiero que alivió la carga sobre los modestos recursos de Eduardo. Los ingresos suplementarios le permitieron mantener mejor a Sofía, cubriendo todo, desde las necesidades diarias hasta gastos inesperados. Por primera vez en mucho tiempo, Eduardo sintió una sensación de seguridad financiera, libre de la preocupación constante que había ensombrecido sus días. La transformación en sus vidas fue palpable. Sofía, que alguna vez fue una niña perdida en las calles, ahora prosperó bajo el cuidado de Eduardo. Su progreso en la escuela fue notable, un testimonio de su resiliencia y del apoyo de Eduardo. Los vecinos, que alguna vez fueron fuentes de chismes, ahora miraban con admiración y respeto. El acto desinteresado de Eduardo de adoptar a Sofía no solo cambió sus vidas, sino que también tocó los corazones de quienes los rodeaban, desafiando nociones preconcebidas y fomentando un sentido de solidaridad comunitaria. En medio de estos cambios, Eduardo descubrió que los pensamientos sobre su propio hijo, que se había casado y se había mudado a otro país, se convertían en recuerdos lejanos. El dolor del distanciamiento, que alguna vez fue su compañero constante, se había desvanecido, reemplazado por la alegría y la plenitud que encontró en su vida con Sofía. No es que se hubiera olvidado de su nieta, más bien había llegado a aceptar el camino que habían tomado sus vidas, encontrando paz al saber que había encontrado un nuevo propósito con Sofía. Las risas y sonrisas que ahora llenaban su hogar eran un bálsamo para su alma. Eduardo, que alguna vez había afrontado el ocaso de su vida con resignación, ahora afrontaba cada día con un sentimiento de esperanza y gratitud. Sofía había traído luz a su mundo, su presencia un recordatorio de los giros inesperados que podía tomar la vida y la belleza que se encuentra en las segundas oportunidades. Una tarde, mientras estaban sentados juntos, viendo la puesta de sol pintar el cielo en tonos dorados y rosados, Eduardo se dio cuenta de que no había sido tan feliz en mucho tiempo. Los desafíos que habían enfrentado, los obstáculos que habían superado, todos los habían llevado a este momento de tranquila satisfacción. En Sofía había encontrado no solo una hija, sino una compañera, una alegría que trascendía las pruebas de su pasado. La tranquilidad de la mañana fue rota por el sonido de golpes vehementes y voces alzadas en la puerta. Eduardo, sobresaltado de su sueño, sintió una oleada de aprensión. El mundo que había construido cuidadosamente alrededor de Sofía y de él mismo parecía de repente vulnerable. Mientras se dirigía hacia la puerta, las voces se hicieron más claras, teñidas de desesperación e ira. Al abrir la puerta, Eduardo se enfrentó a una visión que le provocó un escalofrío. Un hombre y una mujer, con la ropa desgastada y los rostros marcados por la dureza de la vida, estaban frente a él, con los ojos ardiendo con una intensidad ferviente. «Devuélvenos a nuestra hija», exigieron, sus voces mezcladas con una agresión que contradecía su afirmación paterna. Eduardo, a pesar del shock y el miedo que se apoderó de él, se mantuvo firme. El umbral de su casa se convirtió en una línea en la arena, una barrera contra la agitación que amenazaba con invadir la paz que él y Sofía habían encontrado. «Han perdido su derecho a llamarse sus padres», declaró, con voz firme a pesar de los latidos de su corazón. La negligencia y el abandono que le habían infligido a Sofía eran crímenes por los que Eduardo no veía perdón. Al negarles la entrada, Eduardo cerró la puerta, creando una barrera física y simbólica entre Sofía y las sombras de su pasado. Con una resolución fortalecida por el amor y el deber que sentía hacia Sofía, llamó a la policía e informó del disturbio y la amenaza que representaba para la seguridad y el bienestar de su hija adoptiva. Los minutos hasta que llegó la policía se alargaron en lo que pareció una eternidad. Cada segundo,
una prueba del coraje y la determinación de Eduardo para proteger a Sofía. Cuando finalmente llegaron las autoridades, Eduardo contó los hechos con una mezcla de enojo y preocupación en su voz. La policía tomó el asunto en serio, reconociendo la gravedad de la situación tanto para Eduardo como para Sofía. Mientras los oficiales atendían a la pareja en la puerta, Eduardo se giró y encontró a Sofía, quien había sido despertada por la conmoción. Sus ojos, muy abiertos por el miedo y la confusión, buscaron consuelo, y Eduardo la envolvió en un abrazo, una promesa silenciosa de que siempre estaría ahí para protegerla. El enfrentamiento a las puertas de su casa fue un crudo recordatorio de la fragilidad de la vida que habían construido juntos. Puso en primer plano las realidades del pasado de Sofía, un pasado que, a pesar de sus mejores esfuerzos, aún podía llegar a perturbar la paz y la seguridad que habían trabajado tan duro para establecer. Después del incidente, Eduardo y Sofía se encontraron aferrados el uno al otro, y su vínculo se profundizó por la terrible experiencia. Eduardo sabía que el camino por delante podría presentar más desafíos, pero también sabía que los enfrentarían juntos como una familia unida no solo por documentos legales, sino por un vínculo inquebrantable de amor, confianza y apoyo mutuo. La comunidad se unió en torno a Eduardo y Sofía, y su apoyo era testimonio de la fuerza de los lazos que los unían. Los vecinos que alguna vez habían susurrado a puerta cerrada, ahora estaban abiertamente junto a Eduardo, ofreciendo su ayuda y afirmando su compromiso colectivo con la seguridad y el bienestar de la joven que se había convertido en un miembro querido de su comunidad. A medida que el polvo se calmaba y la normalidad regresaba gradualmente, Eduardo y Sofía continuaron su viaje, fortalecidos por el conocimiento de que podían superar la adversidad. Los desafíos que enfrentaron solo sirvieron para fortalecer su determinación. Su amor mutuo fue un faro que los guió a través de los tiempos más oscuros. La llegada de la policía marcó un punto de inflexión en la terrible experiencia de la mañana. Su rápida acción, al verificar los documentos que Eduardo proporcionó y detener al hombre y a la mujer que decían ser los padres de Sofía, devolvió una apariencia de orden al caos que había estallado en su puerta. Mientras los coches de policía se alejaban, deteniendo a la pareja, Eduardo sintió una compleja mezcla de emociones invadirlo. Alivio de que el peligro inmediato había pasado, preocupación por las posibles repercusiones y una alegría profundamente arraigada de poder seguir brindándole a Sofía la estabilidad y el cuidado que merecía. En el silencio que siguió, los pensamientos de Eduardo se dirigieron a Sofía, que había sido testigo de la inquietante escena. Su reacción al ver a la pareja, un reconocimiento que despertó un torbellino de emociones en su interior, fue un conmovedor recordatorio de las heridas que aún persistían en su pasado. A pesar del miedo y la incertidumbre que brillaron en sus ojos, también había comprensión, una madurez más allá de su edad, de que quienes se suponía debían protegerla y cuidarla habían fallado en sus deberes más fundamentales. Sofía, lidiando con la comprensión de que las personas que reconocía como sus padres biológicos eran los arquitectos de sus miserias anteriores, se encontró apoyándose en Eduardo en busca de apoyo. Él, a su vez, se lo proporcionó incondicionalmente, reforzando el refugio seguro que había construido para ella. La conversación de ese día, aunque difícil, estuvo impregnada de honestidad y respeto mutuo. Eduardo explicó la importancia de seguir adelante, de construir una vida definida no por las sombras del pasado, sino por las posibilidades del futuro. Este incidente, aunque traumático, sirvió como catalizador para conversaciones más profundas sobre la familia, la confianza y la curación. Eduardo le aseguró a Sofía que sus sentimientos eran válidos, que estaba bien sentirse molesta, confundida o enojada. Habló de la complejidad de las relaciones humanas, del camino a veces doloroso hacia el perdón y de la fuerza que se encuentra al elegir el amor y la bondad ante la adversidad. La respuesta de la comunidad después del enfrentamiento fue un testimonio de los vínculos que Eduardo y Sofía habían formado con quienes los rodeaban. Llovieron ofertas de apoyo, reforzando la noción de que la familia no se define únicamente por la sangre, sino por las conexiones forjadas a través de la compasión, la comprensión y las experiencias compartidas. A medida que los días se convirtieron en semanas,
El incidente en la puerta se convirtió en un recuerdo lejano, una sombra que había pasado por sus vidas, pero que no había logrado apagar la luz de su vínculo. Eduardo y Sofía, a través de un diálogo abierto y experiencias compartidas, continuaron navegando por las complejidades de su relación, aprendiendo cada uno del otro y fortaleciéndose juntos. El progreso de Sofía en la escuela, junto con las actividades extracurriculares que Eduardo alentó, demostraron su resiliencia y determinación. Su capacidad para prosperar y aprovechar las oportunidades que le brindaba su nueva vida era motivo de inmenso orgullo para Eduardo. Al verla adaptarse, crecer y superarse, sintió un renovado sentido de propósito y una profundización del amor que sentía por su hija adoptiva. La resolución legal de la situación, con los padres biológicos enfrentando las consecuencias de sus acciones, proporcionó una sensación de cierre. Sin embargo, Eduardo sabía que la verdadera curación era un viaje, uno que él y Sofía recorrerían juntos. Los desafíos que habían enfrentado no debilitaron su vínculo, sino que lo estrecharon aún más, creando una unidad familiar definida por el respeto mutuo, la comprensión y el amor incondicional. Mientras permanecían juntos, contemplando el mundo que se extendía ante ellos, Eduardo y Sofía sabían que, fuera lo que fuese lo que les deparara el futuro, lo afrontarían como familia. Su historia, marcada por pruebas y triunfos, fue un testimonio del poder transformador del amor, la resiliencia del espíritu humano y el vínculo inquebrantable que se forma cuando dos corazones se unen para crear un hogar. El inesperado timbre del teléfono esa mañana rompió la calma de la casa de Eduardo, un sonido a la vez extraño e intrusivo. Cuando vio que en el identificador de llamadas aparecía el nombre de su propia hija, su corazón dio un vuelco, enredado en una red de esperanza y aprensión. Habían pasado años desde la última vez que hablaron, años llenos de silencio que se extendía entre continentes, un vacío demasiado vasto para salvarlo con meras palabras. Sin embargo, allí estaba ella, acercándose a ese abismo. Con manos temblorosas, Eduardo respondió, solo para encontrarse con el silencio que siguió a su vacilante saludo, y luego, abruptamente, la llamada terminó. La confusión y el breve destello de esperanza dieron paso a un dolor familiar, una pena que se posó pesadamente sobre los hombros de Eduardo. La posibilidad de que la llamada hubiera sido un error, un número equivocado marcado sin intención, lo atormentaba. Pasó el día en una bruma de melancolía, reflexionando sobre las fracturas dentro de su familia, la alegría de su vida con Sofía ensombrecida por el distanciamiento de su hija. Mientras el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo con rayas naranjas y violetas, el teléfono volvió a sonar. El corazón de Eduardo, todavía tierno por la herida de la mañana, vaciló. Con mano cautelosa, levantó el auricular. Su voz era un susurro en medio de sus dudas. Esta vez habló su hija. Su voz, mezclada con el peso de los años y la distancia de los kilómetros, transmitía una disculpa. Explicó el abrupto final de su visita matutina, citando asuntos urgentes que la habían alejado. Más importante aún, expresó su pesar por los años de silencio, por el dolor y el malentendido que se había enconado entre ellos. Sus palabras, aunque sencillas, fueron un bálsamo para el sufrido corazón de Eduardo. Lágrimas espontáneas brotaron de los ojos de Eduardo mientras escuchaba. Las compuertas de las emociones reprimidas durante mucho tiempo se abrieron, y con una voz ahogada por los sollozos, le pidió perdón por cualquier dolor que pudiera haber causado, por los años perdidos por el orgullo obstinado y los agravios tácitos. La conversación que siguió fue un paso tentativo hacia la reconciliación, una danza de palabras cuidadosamente elegidas y emociones expresadas con cautela. Su hija le compartió noticias de su vida, de la familia que había construido a la sombra de su ausencia de él. La revelación de que Eduardo era abuelo de un niño, un nieto que nunca había conocido, fue un shock que lo llenó de un tumulto de emociones. Arrepentimiento por el tiempo perdido, alegría por la vida que su hija había creado y una esperanza desesperada por el futuro. Ella lo invitó a una reunión navideña, una rama de olivo extendida a lo largo de la distancia que los separaba, una oportunidad para reparar las fracturas dentro de su familia. La invitación,
Aunque cargada de ansiedad por reavivar relaciones perdidas, era una oportunidad que Eduardo sabía que no podía dejar pasar. La perspectiva de conocer a su nieto, de abrazar a la familia que creía perdida para siempre, encendió un destello de esperanza en su cansado corazón. Al finalizar la llamada, Eduardo se sintió envuelto en una profunda sensación de alivio y anticipación. El camino hacia la reconciliación no sería fácil, plagado de años de silencio y cicatrices de heridas pasadas. Sin embargo, el deseo de reconectarse, de reconstruir los vínculos que alguna vez definieron su existencia, superó el miedo a reabrir viejas heridas. En el silencio de la noche, Eduardo le contó la noticia a Sofía, quien escuchaba con los ojos muy abiertos y asombrada. Su apoyo y su entusiasmo ante la perspectiva de conocer a su extensa familia reforzaron la determinación de Eduardo. Juntos comenzaron a prepararse para las vacaciones, para el viaje que los llevaría a través de distancias físicas y emocionales hacia un reencuentro lleno de la promesa de perdón, comprensión y amor. Mientras Eduardo yacía en la cama esa noche, con los acontecimientos del día repitiéndose en su mente, sintió una paz que no había conocido en años. La perspectiva de reunirse con su hija, de conocer a su nieto, de sanar las divisiones que los habían dividido durante mucho tiempo, lo llenaba de una sensación de esperanza. En el viaje compartido hacia el perdón, Eduardo vio no solo la posibilidad de reparar la relación con su hija, sino también la oportunidad de volver a tejer los hilos de su familia, creando un tapiz rico en los colores del amor, la comprensión y las conexiones renovadas. La promesa de reconciliación y la anticipación de un reencuentro infundieron a Eduardo una nueva energía, pero bajo la superficie de su entusiasmo, una corriente de preocupación fluía y fluía. La alegría de aceptar visitar a su hija y conocer a su nieto se vio ensombrecida por la incertidumbre de cómo recibiría su hija la noticia de Sofía, su niña adoptiva. A Eduardo le preocupaba la posibilidad de que esta revelación pudiera reavivar viejas llamas de malentendidos, tal vez abriendo una brecha más profunda entre ellos. A lo largo de la tarde y hasta bien entrada la noche, Eduardo luchó con sus pensamientos, dando vueltas a escenarios en su mente, cada uno más inquietante que el anterior. La idea de que Sofía recibiera algo menos que aceptación era insoportable. Ella se había convertido en su faro de esperanza, un símbolo de la capacidad de amor y renovación tras la desesperación. Para Eduardo, Sofía era una familia, tan querida para él como su propia sangre, pero temía que su hija no lo viera así. Cuando amaneció tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, la decisión de Eduardo cristalizó. No podía ni quería ocultar la verdad sobre Sofía y la vida que habían construido juntos. Ahora ella era parte de él, y ocultar su existencia sería negar la esencia misma de lo que significaba para él. Con una resolución fortalecida por el amor tanto por su hija como por Sofía, Eduardo comenzó a hacer las maletas, cada artículo colocado dentro de un testimonio silencioso de su determinación de reparar los bordes deshilachados de su tapiz familiar. El viaje a la casa de su hija estuvo lleno de reflexión. Eduardo consideró cómo abordar el tema de Sofía, cómo enmarcar su historia de una manera que resaltara la belleza y la necesidad de su presencia en su vida. Ensayó conversaciones en su cabeza. Cada iteración era una mezcla de esperanza y ansiedad, un acto de equilibrio entre verdad y tacto. Al llegar, la visión de su hija, la familiaridad de su rostro marcada por años en los que él no había participado, impactó a Eduardo con un profundo sentimiento de pérdida y gratitud. Los momentos que siguieron, los saludos intercambiados en el incómodo baile de aquellos que llevaban mucho tiempo distanciados, estuvieron teñidos de un cauteloso optimismo. Fue durante un tranquilo interludio, mientras estaban sentados juntos en medio de las reliquias de un pasado compartido, que Eduardo abordó el tema de Sofía. Con voz firme pero cargada de emoción, habló de las circunstancias que la habían traído a su vida, del vínculo que habían formado y de la alegría y el propósito que ella le había brindado. Hablaba no solo como un abuelo, sino como un hombre que había encontrado una apariencia de redención en el amor de un niño que no había nacido de él, sino que había sido elegido por el destino.
El silencio que siguió a su revelación fue palpable, un momento suspendido en el tiempo mientras Eduardo esperaba la respuesta de su hija. El miedo al rechazo, a la condena, flotaba en el aire como un espectro de dolor potencial. Sin embargo, cuando su hija habló, su voz no estaba mezclada con ira, sino con una tranquila contemplación. Los años la habían cambiado, suavizado los límites de su juicio y cultivado una capacidad de comprensión que Eduardo no se había atrevido a desear. Mientras hablaban, las barreras de los años y los malentendidos comenzaron a desmoronarse, reemplazadas por los puentes tentativos de empatía y conexión. La hija de Eduardo expresó su deseo de conocer a Sofía para darle la bienvenida al seno de su familia. La oferta fue un bálsamo para los temores de Eduardo, una señal de que tal vez los abismos que los separaban no eran tan insalvables como él había creído. En ese momento, Eduardo se dio cuenta de que el viaje a la casa de su hija no era solo un recorrido físico de distancia, sino un viaje de regreso al corazón de su familia. La perspectiva de presentarle a Sofía a su hija y a su nieto, de mezclar las piezas de su pasado con la esperanza de su presente, lo llenó de una sensación de plenitud que había anhelado. Mientras Eduardo y su hija hacían planes para su próxima presentación, el aire entre ellos estaba cargado de la posibilidad de nuevos comienzos, de heridas curadas y de una familia redefinida por las lecciones del pasado y la promesa del futuro. Juntos, esperaban con ansias el día en que Sofía se uniera a ellos, no como un recordatorio de lo que se había perdido, sino como un símbolo de lo que se podía ganar cuando los corazones permanecían abiertos y el perdón allanaba el camino para el amor. Eduardo, con Sofía a su lado, respiró hondo mientras se acercaba a la casa de su hija, con el peso del momento presionando fuertemente sobre sus hombros. Eso era todo, la convergencia del pasado y el presente, la oportunidad de reparar las fracturas que durante mucho tiempo habían dividido a su familia. Sofía, sintiendo la gravedad de la situación, apretó su mano con más fuerza, siendo su presencia una fuente de consuelo y coraje. La puerta se abrió y allí estaba su hija, una visión de la niña que recordaba, pero transformada por el paso del tiempo, en una mujer de gracia y belleza. El corazón de Eduardo se hinchó con una mezcla de orgullo y arrepentimiento. Los años perdidos surgían entre ellos como una sombra tácita. «Te has vuelto aún más hermosa», logró decir con la voz cargada de emoción. Las bromas iniciales estuvieron teñidas de una tensión palpable, una corriente subterránea de historias no resueltas y preguntas no expresadas. Fue cuando la mirada de su hija se posó en Sofía, curiosa y un poco cautelosa, que llegó el momento que Eduardo había anticipado y temido. «¿Quién es ella?», preguntó su hija, su voz con una mezcla de sorpresa e intriga. Eduardo les indicó que se sentaran a la mesa del comedor, un ambiente familiar que, de alguna manera, daba una apariencia de normalidad a la naturaleza extraordinaria de su reunión. Mientras se acomodaban en sus asientos, Eduardo ordenó sus pensamientos, consciente de que la historia que estaba a punto de compartir no era solo un recuento de los acontecimientos, sino una súplica de comprensión y aceptación. Con cada palabra, la voz de Eduardo temblaba, no por debilidad, sino por la cruda vulnerabilidad de dejar al descubierto su corazón. Habló de la soledad que lo había envuelto, del encuentro fortuito con Sofía y del vínculo que habían formado, un vínculo que se había convertido en su salvación. Habló del amor, no nacido de sangre sino de elección, de la familia en la que se habían convertido en ausencia de la suya. El silencio que siguió estuvo lleno de anticipación. Los ojos de Eduardo se fijaron en su hija, buscando una señal de su respuesta. Lo que vino después fue algo que apenas se había atrevido a esperar. Su hija se levantó de su silla, no con ira ni indignación, sino con una gracia que contradecía la profundidad de sus emociones. Cruzó la habitación hasta donde estaba Eduardo, con movimientos pausados, y lo envolvió en un abrazo que superó el abismo de los años y los dolores de cabeza. En ese abrazo, Eduardo sintió que los muros que había construido alrededor de su corazón comenzaban a desmoronarse. El peso de sus miedos y arrepentimientos se disolvían en la calidez de la comprensión de su hija. Ella susurró palabras de perdón, de empatía por la soledad que lo había impulsado a abrir su casa y su corazón a Sofía.
En su aceptación, Eduardo encontró no solo la reconciliación que había anhelado, sino también el reconocimiento de los sacrificios y decisiones que había hecho en nombre del amor. La conversación que siguió fue de curación y descubrimiento, de historias compartidas y vínculos tácitos. La voluntad de su hija de abrazar a Sofía, de ampliar el círculo de su familia para incluir a la niña que se había convertido en el faro de esperanza de Eduardo, fue un testimonio de la capacidad de crecimiento y perdón que define el espíritu humano. A medida que avanzaba la velada, la incomodidad inicial dio paso a risas y recuerdos compartidos, el comienzo de nuevas conexiones forjadas en el crisol de la honestidad y la vulnerabilidad. Sofía, inicialmente tímida, poco a poco se fue sintiendo a gusto con la presencia de su nueva familia, y su risa se mezcló con la de ellos, una melodía de esperanza y renovación. En esa reunión, Eduardo vio la culminación de su viaje, un tapiz tejido con hilos de dolor y alegría, pérdida y descubrimiento. Se dio cuenta de que la familia no se define únicamente por el linaje, sino por las decisiones tomadas en el amor, por la voluntad de abrazar y perdonar, de construir puentes a través de las divisiones de los malentendidos y el dolor. A medida que la noche llegaba a su fin, Eduardo sintió una paz que no había conocido en años, una sensación de plenitud que provenía de la reconciliación con su hija y la aceptación de Sofía en su familia. Juntos se encontraban en el umbral de un nuevo capítulo, un futuro donde el pasado ya no dominaba sus corazones, donde los lazos familiares se fortalecieron no solo por la sangre, sino por el poder duradero del amor y la comprensión. A raíz de su reconciliación, Eduardo y Sofía se encontraron integrándose a la vida de su hija y su familia, sus días marcados por la calidez de nuevas conexiones y la comodidad de pertenecer. La lujosa casa, en marcado contraste con la humilde morada de Eduardo, se convirtió en un símbolo de la generosidad y aceptación que se les ofrecía. Sin embargo, más allá de la opulencia, fue la presencia de la familia, la risa y el amor que llenaban sus habitaciones lo que realmente lo transformó en un hogar. Eduardo, consciente del pasado y de la brecha que alguna vez se había cernido entre él y el esposo de su hija, también buscó tender puentes allí. La riqueza que había adquirido su marido nunca fue motivo de discordia para Eduardo. La felicidad y el bienestar de su hija siempre habían sido su principal preocupación. Aún así, se sintió obligado a abordar los viejos agravios, a disculparse por los malentendidos y la ira que alguna vez habían nublado su juicio. La conversación no fue fácil, con Eduardo navegando por el delicado equilibrio entre orgullo y humildad. Sin embargo, cuando expresó sus disculpas, la respuesta fue amable y compasiva. El marido, comprensivo y amable, le extendió su perdón sin dudarlo, reconociendo la sinceridad en las palabras de Eduardo. Este intercambio, aunque breve, fue significativo y selló el vínculo familiar con el mortero del respeto y la comprensión mutuos. En este nuevo capítulo de sus vidas, Eduardo, Sofía y su familia descubrieron un ritmo de convivencia armonioso y enriquecedor. Los días estuvieron llenos de pequeños momentos de alegría, comidas compartidas, conversaciones que se prolongaron hasta la noche y salidas que los acercaron a la naturaleza y a los demás. Los niños, incluido el nieto de Eduardo, jugaban juntos y sus risas eran un telón de fondo constante de las actividades diarias, tejiendo un tapiz de recuerdos que durarían toda la vida. Sofía, en particular, prosperó en este ambiente. La timidez inicial que sintió con sus nuevos familiares pronto dio paso a una sensación de seguridad y pertenencia. Ella aceptó su papel como miembro de la familia y su vínculo con Eduardo sirvió como base sobre la cual se construyeron nuevas relaciones. Su presencia en el hogar aportó una perspectiva fresca y una energía juvenil que era contagiosa, y su resiliencia y espíritu inspiraron a todos los que la conocieron. Eduardo observó el desarrollo de este cuadro con una sensación de asombro y gratitud. Los años de soledad, el dolor del distanciamiento de su hija y el miedo al rechazo lo habían llevado a este momento de paz y felicidad. Se encontró reflexionando sobre el viaje que los había traído hasta aquí, sobre las lecciones aprendidas y los puentes construidos. La lujosa casa, con sus paredes resonando de risas y amor, era más que un lugar de residencia. Era un hogar en el sentido más auténtico,
un refugio de aceptación y amor incondicional. Las veladas, a menudo pasadas juntas en la sala de estar, eran un momento para compartir historias, transmitir sabiduría y celebrar las pequeñas victorias del día. Eduardo, con Sofía a su lado, miraba los rostros de sus familiares con el corazón lleno. El viaje no había sido fácil, pero valió la pena cada paso, cada lágrima y cada momento de duda. Mientras vivían sus días en este estado de satisfacción, Eduardo se dio cuenta de que la verdadera riqueza de sus vidas no se medía en las posesiones materiales, sino en la riqueza de sus relaciones. El lujo de la casa era simplemente un telón de fondo del verdadero tesoro, el amor y la unidad de la familia que residía entre sus paredes. Al final, la vida de Eduardo, que alguna vez pareció destinada a desvanecerse en las sombras de la soledad y el arrepentimiento, fue iluminada por la luz del perdón, la comprensión y el amor. No solo había encontrado la reconciliación con su hija y su marido, sino que también había construido un legado de compasión y resiliencia que perduraría a través de generaciones. Juntos, habían creado un tapiz de familia no definido solo por la sangre, sino por las decisiones tomadas en el amor, por los vínculos forjados en los fuegos de la adversidad y por el compromiso inquebrantable con la felicidad y el bienestar de cada uno.